¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio, un nuevo capítulo de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Es una alegría muy grande para mí seguir avanzando junto a ustedes, sentir su compañía, sus comentarios, sus devoluciones, para poder ir mejorando a cada momento, a cada capítulo. Y hoy los invito a que podamos continuar analizando lo que es el capítulo número 53, titulado El último viaje desde Galilea. Al acercarse, dice, al fin de su ministerio, Jesús cambió un poco su forma de ser. Recuerden que antes, muchas veces, a las personas que él curaba o sacaba un demonio, les decía, no digas nada de esto, o sea, no digas que soy el Mesías, no digas lo que has visto, porque Jesús quería evitar que su muerte se produjese antes de tiempo, porque cuanto él más hacía, los judíos más lo odiaban. Pero ahora, ya que su ministerio se acercaba al último momento, estamos en los últimos meses, estamos hablando de 3, 4 meses últimos, ¿sí? Después de la fiesta de las cabañas, hasta la Pascua. Ese es el, el periodo que estamos ahora analizando en estos capítulos que vienen, ¿no? La fiesta de las cabañas era la última fiesta del año, y la Pascua era la primera fiesta del otro año. En la Pascua Jesús iba a morir. Entonces él se había retirado después de la fiesta de las cabañas porque lo habían querido apedrear, y ahora estaba en otras regiones, ¿no es cierto?, también predicando, pero ahora se mostraba de otra forma. Ya no impedía que la gente lo reconozca como el Mesías, como el Cristo, no impedía que lo vitoreen. Ahora se acercaba hacia Jerusalén por la ruta más conocida, y, y mandando anuncios de que estaba llegando. Por ejemplo, a Samaria mandó a sus discípulos para que consiguiesen albergue. Sin embargo, los samaritanos, enterándose de que él iba a Jerusalén, tomaron esto como que él prefería justamente a los judíos y no le dieron ni siquiera cabida. Pero bueno, vemos cómo Jesús eh, ya se mostraba de otra manera en forma pública, ¿no es cierto? Es muy curiosa una anécdota que sucede en este momento cuando los samaritanos no le quieren dar ni siquiera cobijo. Los discípulos de Jesús dice, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo como un castigo, ¿no es cierto? Los discípulos, recuerden, por lo menos Pedro, Santiago y Juan acababan de ver a Moisés y a Elías en la glorificación de Cristo. Acababan de escuchar la voz del mismo Dios. Entonces ahora, al ver esta actitud de los samaritanos, tenían un fastidio, una bronca, que querían quemar todo. Sin embargo, Jesús siempre mostró misericordia, ¿no es cierto?, a todo esto. Jesús, bueno, había recibido un poco la visión de los eventos que venían, y había empezado a recibir más tentaciones de parte de Satanás, porque Jesús veía que se acercaba a su sufrimiento, ¿no? Sin embargo, acá se nos dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La única ley de su vida era la voluntad de su Padre. Cuando visitó el templo en su niñez, le dijo a María, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? En Caná, cuando María deseaba que él revelara de su poder milagroso, su respuesta fue, aún no ha venido mi hora. Y lo mismo le respondió también a sus hermanos, ¿no? Cuando le decían, presentate en público, eh, debatí con los rabinos, venía a las fiestas, y él siempre se negaba, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ahora dice que eh, el gran plan de Dios había señalado la hora en que debía ofrecerse por los pecados de los hombres, y esa hora estaba por sonar. Él no quería faltar ni vacilar.
sus pasos se dirigieron a Jerusalén, donde sus enemigos habían tramado desde hacía mucho tiempo quitarle la vida. Ahora él mismo la depondría. Afirmó su rostro para ir hacia la persecución, la negación, el rechazamiento, la condenación y la muerte. Y bueno, ahora es cuando sucede esto de Samaria, y después de que los discípulos quisieron hacer descender fuego del cielo, Jesús mostró tristeza por esta actitud, ¿no es cierto? Y se nos dice que no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Y esto aplica para todos, para los mismos judíos. Jesús no va a castigar a nadie que no quiera recibirlo, ¿no? Ahora, en este momento. Después cada uno dará cuenta en el juicio, ¿no? Pero durante la vida Él no castiga ni obliga a nadie, ¿no? No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias, a través de leyes, a través de la fuerza pública, a través de la presión popular, de la presión familiar, de dejarte afuera del sistema. Y después, ya cuando se pone más duro la resistencia del que quiere ser fiel a sus creencias, viene la fuerza, ¿no es cierto? Pretextando celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos, a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Me hace acordar un poquito, ¿no? Cuando Apocalipsis habla de la marca de la bestia, que se pone en la frente y en la mano, ¿no? La frente es una cuestión de convicción, vos estás convencido de lo que ellos te están diciendo, pero la mano tiene que ver con la acción. Quizás vos no estás convencido, pero por la presión y las amenazas, haces, tomás la decisión de hacer. Esa es la marca en la mano, ¿no es cierto? Y Satanás, sus ángeles y todos sus confederados, sus seres humanos que están aliados con ellos, eh, van a hacer lo posible para convertirlo, ¿no es cierto?, a sus ideas religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Cristo no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Y esto muchas veces caemos directamente en el ejemplo de la Edad Media, de la Iglesia Católica, pero en mayor o en menor medida esto se ve en todo el mundo religioso, en los adventistas, en los bautistas, en los pentecostales, en los católicos, en todo el mundo protestante. Hay una intolerancia fatal con respecto al que no cree lo mismo que vos. Estás perdido, sos parte de Babilonia, te vas a ir al infierno, hereje. Esa es la forma en la que reaccionan todos los que tienen el espíritu de Satanás, ¿no es cierto? Los que tienen el espíritu de Cristo conquistan a través del amor. Es una lección, primeramente para mí, que tengo que aprender, ¿no? Y también para todos nosotros. Cuando Jesús, siguió enseñando en su camino a Jerusalén, en las regiones que iba llegando, y en ese contexto es cuando ahora manda a 70 de sus discípulos, que no eran los 12, sino que eran como si fuese un segundo grupo de choque, por así decirlo. Cuando Jesús había mandado a los 12, de dos en dos, otras personas lo habían acompañado en su ministerio y él los había preparado, ¿no? Estos eran los 70. Pero esta vez, a diferencia de con los 12, Jesús no les impidió que fueran con los gentiles. Antes los 12 iban solos a los judíos. Ahora los 70 debían ir a todos, ¿no es cierto? A todos. Les ordenó, como lo había ordenado a los 12, no insistir en estar donde no fueran bienvenidos. Y esto, hermanos, es una lección que nosotros tenemos que aprender.
No es nuestro trabajo volver a insistir una y otra vez donde se rechaza el mensaje. No es nuestro deber, no es nuestro ministerio. Si Dios va a dar otra oportunidad, lo va a hacer a través de otras personas o nos va a mostrar claramente que tenemos que volver a cierto lugar. Pero cuando somos expulsados de un lugar, cuando nosotros llevamos el mensaje a alguien que lo rechaza, no es nuestro deber estar insistiendo todo el tiempo. Y especialmente, hoy en día corremos un peligro grande, y es a través de internet o las redes sociales, que todos los días queremos hacer, y yo lo he cometido este error, ¿no? Publicaciones sobre, vamos a poner, ¿no? El tema que nos trae a esta serie, el tema de la divinidad. Y todos los días generamos conflictos y discusiones y gente que viene a discutir, a discutir, a discutir, a discutir. No es nuestro trabajo, hermanos. No es nuestro trabajo estar discutiendo todos los días y tratando de convencer a la gente que rechazó la verdad. No es nuestro trabajo. Él dice, no insistir, Jesús, no insistir en estar donde no fueron bienvenidos. ¿Qué significa? Que tenés que irte. Dice, en cualquier ciudad donde entraréis, no os recibieren, y no os recibieren, les dijo, saliendo por sus calles decid, aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Esto empero sabed que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Yo no te voy a insistir más, pero sabed que Dios te ha revelado la verdad. Te dejo, me voy. No voy a seguir discutiendo. Ese es el mandato de Cristo. No debían hacer esto por resentimiento o porque hubiese sido herida su dignidad. No es por orgullo, yo soy mejor que vos, yo tengo la verdad y vos no. Sino para mostrar cuán grave es rechazar el mensaje del Señor o a sus mensajeros. Y escuchen esto, rechazar a los siervos del Señor es rechazar a Cristo mismo. Y esto lo digo de forma especial por aquellas personas que son expulsadas de las iglesias por presentar este tema como corresponde delante del pastor, de los ancianos de la iglesia, y son expulsados, deben sacudir las sandalias de sus pies e irse, porque no los están rechazando ustedes, lo están rechazando a Cristo mismo. Si todos los días estás discutiendo con las mismas personas en redes sociales, lo que tenés que hacer es borrar a esa gente, irte. Eso significa irte. Cuando vos borrás a alguien para no discutir, te estás yendo. Te estás yendo. Y ese es el mandato de Cristo. No permanecer y discutir todos los días e insistir todos los días con la gente que no acepta. Eso no es un mandato de Dios, hermanos, y hay que entenderlo de una vez por todas, porque si no, estamos rebajando el Evangelio. En cuanto a los rabinos, ellos pretendían ostentar mucha prudencia y habían amonestado al pueblo con respecto a aceptar las doctrinas enseñadas por Jesús, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el motivo? Dice, porque sus teorías y prácticas contradecían la enseñanza de los padres. Esto no es lo que nuestra iglesia cree. Si no te gusta, te tenés que ir. Créanme que yo no inventé esa frase, a mí me la dijeron en la iglesia donde me expulsaron. Esto es lo que cree la iglesia y no va a cambiar. Si a vos no te gusta, te tendrías que ir. Y es lo que dicen todas las iglesias, ¿no es cierto? Todas. ¿Por qué debían rechazar las enseñanzas de Jesús? Porque sus teorías y prácticas contradecían las enseñanzas de los padres. El pueblo dio crédito a lo que enseñaban los sacerdotes y fariseos en lugar de procurar entender por sí mismo la palabra de Dios. Uno de los ancianos en la iglesia donde me expulsaron me dijo, cuando no quiso entrar en debate, no quiso escuchar las evidencias, dijo, y bueno, hay cosas que no entendemos y no está para las personas comunes entender doctrina. Para eso nosotros tenemos a pastores importantes y nombró a un par de evangelistas muy conocidos y ellos establecen la doctrina por nosotros. Me lo dijo un dirigente de la iglesia.
Qué tremendo, ¿no es cierto? Cómo se vuelven a repetir exactamente las mismas cosas. El pueblo dio crédito a los sacerdotes y fariseos en lugar de procurar entender por sí mismo la palabra de Dios. Hermano, ¿estás dando crédito a lo que te enseñan tus pastores, los pastores de tu religión, en vez de estudiar por tu cuenta la palabra de Dios? ¿Aceptás las doctrinas que tenés porque así lo cree tu iglesia? ¿O las buscas en la palabra de Dios y las podés defender con la palabra de Dios? Eso es algo para que cada uno se responda, ¿no es cierto? El pueblo honraba a los sacerdotes y gobernantes en vez de honrar a Dios y rechazó la verdad a fin de conservar sus propias tradiciones. Yo cada frase que leo de esta cita pareciera como que hubiese sido escrita para ahora, para 2021 y no para el año 30. Muchos habían sido impresionados y casi persuadidos, pero no habían obrado de acuerdo a sus convicciones. No eran contados entre los partidarios de Cristo. Satanás presentó sus tentaciones hasta que la luz les pareció tinieblas. Así muchos rechazaron la verdad que hubiera tenido como resultado la salvación de su alma. ¿Cuántos son los que dicen, la iglesia no puede estar equivocada, los pastores no pueden estar equivocados, para eso estudian, tienen una universidad, estudian teología? No puede tener razón un loquito que viene mostrándome la Biblia cuando los pastores viven estudiando la Biblia. Entonces yo voy a creer lo que dicen los pastores. Es obvio, ¿no? Ese es el razonamiento de muchos. Sin embargo, el testigo verdadero, en mayúscula, que es Jesús, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo, Jesús, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios, en mayúscula, o sea, Cristo, toda amonestación, reprensión y súplica de Cristo, que es el testigo verdadero y es la palabra de Dios, o de sus mensajeros, que recordemos que rechazar a un mensajero de Dios es rechazar a Dios mismo, a Cristo mismo, es un llamamiento a la puerta del corazón. O sea, toda amonestación, reprensión y súplica de Dios, de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a oír. O sea, cuanto más rechazás, es como Faraón de Egipto. Cuanto endureces tu corazón una vez, a la segunda se endurece más, a la tercera más. Y van a pasar 10 veces que tu corazón va a ser una piedra, a la cual no le va a entrar una sola bala. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es verdad. Muchos me preguntan, ¿no? ¿Y eso que enseñás es de salvación? ¿La gente se va a perder si no lo acepta? Estar en el error no es una causa para perderse, sino haber rechazado las oportunidades de aceptar la verdad. Me podés decir que el orden de los factores no altera el producto. Como lo quieras explicar, da igual. Rechazar las oportunidades enviadas por el cielo para aceptar la verdad es un motivo para perder la salvación. Sigue diciendo la sierva, ¿no?, que a Jesús en forma como de visión en su mente se presentaron las escenas desde que Satanás fue echado del cielo hasta cuando él iba a ser clavado en la cruz, ¿no es cierto? Y me imagino los sentimientos de Jesús, cómo ya la agonía habrá empezado en su corazón, incluso en el camino hacia Jerusalén. Pero era necesario que esto pasara, dice la sierva del Señor,
que así como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿se acuerdan cuando Moisés hizo una serpiente de bronce para que todo aquel que fuera picado por una serpiente mirara la cruz y se salvara? Ahora el Hijo del Hombre debía ser levantado para que todo el mundo mirara su sacrificio, ¿no es cierto? Y a los 70 que Jesús envió, a diferencia de los discípulos, también se les dieron poderes sobrenaturales, curar, echar fuera demonios, y se los amonestó contra el hecho de enorgullecerse de tener poder, ¿no? El apóstol Pablo decía, cuanto más flaco soy, más fuerte estoy. Cuanto más muero al yo, tengo más poder de parte de Dios. Cuando yo me crea suficiente y que el poder viene de mí, ahí es donde voy a ser mucho más débil y voy a ser devorado por el mismo diablo, ¿no es cierto? Pero escuchen esta cita que es tremenda, tremenda. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. O sea, el poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa, pero el que te defiende es Cristo. Sigamos analizando, usando las expresiones que son intercambiables, ¿no es cierto? El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados, pero el poder del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. ¿Se entiende, no es cierto? Que se use de forma intercambiable porque Cristo en su personalidad divina es el Espíritu Santo. Creo que ya 53 capítulos que vamos avanzando juntos, esto está más que claro. Ya casi no debería haber ninguna duda en cuanto a la identidad del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Con Él, con Cristo, no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece? Cristo. Pero el poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita, porque el Espíritu Santo es Cristo en su personalidad divina. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino mirad a Jesús, vuestro ayudador, vuestro consolador. El arcoíris de la promesa que circuye el trono de lo alto es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atestigúa al universo que nunca abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal, porque el Espíritu Santo es la defensa, porque Cristo está con nosotros. Sumemos todas las frases y con toda esa evidencia hagamos una verdad. Es una garantía para nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras dure el trono. Y el trono de Dios es eterno. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que debían entender y que aprendieron los 70 que habían sido enviados por Cristo? Tened cuidado que no sea que os creáis suficiente y obréis por vuestra propia fuerza, es lo que decía hace un momento, ¿no? En lugar de hacerlo por el espíritu y la fuerza de vuestro Señor. El yo está siempre listo para atribuirse el mérito por cualquier éxito alcanzado. Debemos ponernos en comunión con Dios, entonces seremos dotados de su Espíritu Santo, el cual nos capacita para relacionarnos con nuestros semejantes. Mientras los 70 escuchaban las palabras de Cristo, el Espíritu Santo impresionaba sus mentes con las realidades vivientes y escribía la verdad en las tablas del alma. Aunque los cercaran multitudes, estaban como a solas con Dios. Conociendo que ellos habían sido dominados por la inspiración de la hora, Jesús se dio cuenta que estaban siendo inspirados por Dios, se alegró en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Señor y Padre del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños.
Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Esa es la relación de los dos seres divinos. El Padre, el único sin principio, el único inmortal que le dio vida a su Hijo y lo hizo igual a Él. Solamente el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. No hay un trío, no hay un trío de sustancia divina. Trío es adulterio. Acá hay un Dios verdadero y un Hijo que es de su misma sustancia. Ahora, los 70 y los del pueblo que habían escuchado a Jesús, en adelante habrían de leer las Escrituras a ver, vamos a leer esta cita, pero como si fuese un consejo para nosotros, ¿no? Habrían de leer las Escrituras, a ellos se les dice obviamente del Antiguo Testamento porque es lo que tenían, pero ahora a nosotros se nos da también el Nuevo, ¿no? Habrían de leer las Escrituras no como las doctrinas de los escribas y fariseos o las doctrinas de los pastores, no como las declaraciones de sabios o teólogos que han muerto, sino como una nueva revelación de Dios. Veían a Cristo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está en vosotros y será en vosotros. Cristo es el Espíritu de verdad al que el mundo no le ve ni le conoce, no le puede recibir. Mas los discípulos, esto está en Juan 16, le conocían. Y Jesús les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo estaré en vosotros, yo me manifestaré a ustedes. Un poquito más, me voy pero vengo. El mundo no me conocerá, pero ustedes me van a conocer. Ese es Cristo en su manifestación divina. Lo único que nos permite obtener una comprensión más perfecta de la verdad consiste en que mantengamos nuestro corazón enternecido y sojuzgado por el Espíritu de Cristo. El alma debe ser limpiada de la vanidad y el orgullo y vaciada de todo lo que la domina, y Cristo debe ser entronizado en ella. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No hay nadie más viviendo en mí que Cristo. Esa es la verdad que todo cristiano debería entender. Y para terminar, se nos cuenta que cuando los 70, ¿no es cierto?, salieron en el nombre de su Señor, los discípulos también, después de que Cristo ascendiera al cielo, ¿no?, arrostraron reproches, pobreza y persecución. Confortaban a menudo sus corazones repitiendo su mandato. Y esto es para nosotros, ¿no? Para que nosotros confortemos nuestros corazones repitiendo el mandato de Jesús. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. Impresionante también como, para cerrar el capítulo, también nos habla de dónde tenemos nuestra mente, ¿no? Si en las cosas de este mundo o en el cielo. ¿Cuántos todavía estamos pensando en acumular riquezas, en construir casas, en comprar terrenos, cuando en realidad mucho de lo que tenemos, por no decir todo, debería estar siendo puesto para la predicación del Evangelio? Es una enseñanza también que nos deja este capítulo, ¿no es cierto? Que ha tenido grandes citas que han quedado subrayadas para la memoria, para la mente de cada uno de ustedes y para mí, por supuesto también, ¿no es cierto? Siempre remarcando y reafirmando lo que la sierva del Señor creía, al igual que el pueblo adventista, lo que está en la Biblia,
que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo es la personalidad divina de Cristo, es Cristo mismo en su forma invisible, y que es Él quien nos sostiene, nos defiende, quien toca nuestro corazón para vivir adentro nuestro. Y está bueno recalcar todas las enseñanzas, ¿no? De morir al orgullo, morir al yo, de abandonar las posesiones de este mundo para poder llegar al cielo, para poder ser salvos. Y ese es mi deseo para cada uno de ustedes también, mis hermanos. Muchas gracias, bendiciones para todos y los espero en el siguiente episodio.